Hola amigos, Sean bienvenidos a una aventura más. ¿Qué onda, cracks? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un excelente lunes y que vengan con toda la energía del mundo, así como yo. El día de hoy, ¿qué creen? Seguimos trabajando con colores primarios y seguimos practicando lo que hemos visto de tono y luminosidad. ¿Se ha quedado un poco claro? Esa experimentación que hicimos de cómo un tono, un color, por ejemplo el azul, pasa hacia los blancos, hacia la luminosidad más alta, y hacia los negros, hacia la luminosidad más baja. Toda esa gama de colores que podemos obtener tan solo agregando blanco y agregando negro en cada uno de los tres colores primarios. Es sorprendente, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos aprovechar ese conocimiento en nuestras pinturas? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. ¿De acuerdo? Primero que nada, me gustaría que hiciéramos un pequeño repaso de toda la información que nos va a ser útil para esta sesión. Es decir, desde el inicio, todos los conceptos que hemos visto llevan un orden. Así como decían los griegos, todo pertenece a todo y todo se convierte en lo demás. Es decir, todo en este caso viene siendo cada uno de los pequeñitos aprendizajes que vamos teniendo paso a paso que nos va a llevar a lo demás, que son sus propias pinturas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿con qué iniciamos? Iniciamos, por ejemplo, con el punto. Ya lo habíamos hablado en la clase pasada. Iniciamos con el punto y lo hicimos en puntillismo, ¿cierto? Agregando luz y sombra. En algún momento hicimos una pequeña esfera de puntillismo, que también hicimos esa esfera con un degradado, que también hicimos en pintura. ¿No lo hemos hecho? Eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Pero cómo? ¿Cuál es la característica principal de la luz y la sombra? Bueno, primero necesitamos un factor luminoso, ¿cierto? ¿Y qué es un factor luminoso? Habíamos hablado, pues puede ser cualquier fuente de luz. Por ejemplo, un foco. Que no sabían que tenía un foco. Un sol. O bien el fuego. Ahora, toda fuente de luz es un factor luminoso, ¿cierto? Y existen tipos de factor luminoso que hemos trabajado, que ya sea de luz radial, que va hacia dos lados, o luz proyectada, que va hacia un solo lado. Sé que eso lo tienen muy claro. Lo que vamos a hacer es esta esfera prácticamente. Esta que tenemos aquí. Vamos a poner un factor luminoso y ustedes que ya han experimentado cómo se comporta la luz en un cuerpo, en un objeto, vamos a ver que al inicio va a tener su luz, luego va a ir creciendo la sombra, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si nosotros a esta esfera le agregamos color? Se va a dividir en al menos tres tonos este sentido de la luz y la sombra. Eso es precisamente lo que vamos a hacer, y para eso vamos a usar nuestra escala de valores que hicimos de cada tono. Por ejemplo, a ver, no me lío. El factor luminoso proyecta su luz y golpea al objeto. La luz se queda en una zona y la sombra queda del lado opuesto. Y además, la sombra sigue la forma del objeto. Si nuestro objeto es circular, nuestra sombra va a seguir esa circunferencia. Si nuestro objeto es de curvas, la sombra va a seguir esas curvas. Es decir, la sombra siempre sigue la forma del objeto, ¿de acuerdo? Ahora, retomemos nuestra gráfica que hicimos del color. Nosotros tenemos hacia el blanco la luminosidad más alta y hacia el negro la más baja. ¿Cuál creen ustedes que en este caso sería la luz? Luminosidad alta, pues es la luz, ¿no? ¿Cierto? La parte donde hay más luz. La parte de luz sería el blanco y la parte de sombra sería el negro. En eso no hay pierde. ¿Y en medio qué tenemos? El color, el tono. Entonces, tendríamos el tono luz, el tono medio y el tono sombra. Prácticamente con esos tres valores
tenemos nuestros colores para poder hacer esta esfera. Pero no vamos a colocar el blanco puro ni el negro puro, porque de esa manera pues se vería un poco meh. Lo que vamos a hacer es encontrar un tono que sí tenga una luminosidad alta y una luminosidad baja, pero vamos a respetar el tono medio, que es nuestro color primario que estamos trabajando, ¿ok? Es decir, no vamos a colocar un blanco absoluto como luz ni un negro absoluto como sombra, no. Vamos a encontrar 3 valores tonales que nos puedan funcionar para esta separación y que respete luminosidades, ¿ok? Por ejemplo, este y este. Tenemos nuestra luz, nuestra sombra y el medio tono, el que está a la mitad de ambos, ¿ok? Esto es importante. Refresquemos entonces ahora qué es el tono. En la pintura nos referimos a tono a un color puro, es decir, uno que puede ser diferenciado del resto de los demás. Por ejemplo, un rojo de un naranja. Son 2 tonos completamente diferentes, que a su vez tienen un tono intermedio, el naranja rojizo. Y ahora refresquemos qué es la luminosidad. La luminosidad es una propiedad de los colores, que nos brinda una indicación sobre cuán luminoso es un color. Por ejemplo, en cuanto más oscuro es un color, la luminosidad es más baja, y cuanto más claro es, la luminosidad es más alta. El color negro, por ejemplo, sería un color que presenta poca luminosidad. Por el contrario, el color blanco presenta una luminosidad elevada. Ok, lo que nosotros vamos a hacer es elegir 3 tonalidades que nos representen por cada color las 3 tonalidades que necesitamos para generar la luz, el medio tono y la sombra. Por ejemplo, del amarillo podríamos usar estos, del rojo podríamos usar estos y del azul podríamos usar estos. ¿De acuerdo? Podemos tener nuestra gráfica muy a la mano en esta actividad para ir identificando esos tonos, pero ya les explico. Una vez que vean la actividad en el cuaderno se van a dar cuenta que va a ser muy fácil. Vamos a empezar a pintar la luz seguido del medio tono y terminaremos con la sombra. ¿De acuerdo? Esos 3 valores en ese orden. Vamos al ejercicio. Ok, primero que nada tenemos que tener todo nuestro material disponible. Es decir, tenemos que tener nuestros trapos, nuestros pinceles, agua, nuestro godet, pintura a la mano. Todo tiene que estar listo y dispuesto para trabajar. Una vez que tengamos todo disponible, colocaremos nuestro formato en posición vertical y seccionaremos 3 espacios horizontales. Estos deben de ser aproximadamente de la misma medida. Si no contamos con una regla, podemos usar el filo de una hoja para trazar nuestras líneas rectas. Si no contamos con un compás para hacer nuestras figuras circulares, podemos usar un objeto circular que quepa dentro de nuestro espacio marcado. Una vez que tengamos nuestros 3 círculos, colocaremos una línea casi a la mitad para seccionar la zona donde vamos a pintar y la zona donde vamos a hacer un pequeño apunte. A nuestro dibujo de la esfera le agregaremos una línea horizontal interna que va a simular nuestra línea de horizonte, la separación entre lo que es la pared y ya sea una mesa o el piso. También colocaremos un factor luminoso. Este determinará de dónde será nuestra fuente de luz. Como ustedes saben, cuando colocamos un factor luminoso, podemos proyectar esa luz para determinar a dónde va a estar la zona iluminada, el medio tono y la sombra. Haremos este paso para las 3 esferas. Una vez que tengamos trazado todo nuestro dibujo, podemos comenzar con los amarillos. Recuerden, el color amarillo es un color muy luminoso y mientras más tengamos limpio nuestro pincel, va a ser mucho mejor trabajar este material. Lo digo por si es que no llegaran a limpiar bien sus pinceles y contaminen con los demás colores primarios. En nuestro godet vamos a servir amarillo, blanco y negro.
Y lo primero que vamos a hacer es colocar el tono medio con una ligera mancha al centro. Después vamos a agregarle luminosidad a nuestro amarillo, agregando un poco de blanco, y vamos a colocar en la parte de arriba de esa mancha que hicimos del tono medio una mancha que va a ser nuestra luz. Lavaremos bien nuestro pincel para no contaminar con blanco nuestra mezcla que vamos a preparar con el amarillo y un poco de negro. Recuerden, solo 10 o 15%. Cuando tengamos las tres manchas, vamos a colocar al lado de esas manchas el nombre que va a corresponder a ese tono. De esta manera ya tenemos nuestros tres valores tonales, es decir, los tres colores que nos van a ayudar a determinar cuál va a ser nuestra luz, cuál va a ser nuestro medio tono y cuál va a ser nuestra sombra. La luz se va a mantener siempre con este tono, mientras que la sombra se va a mantener en este. Y a la mitad de ambos se va a encontrar este. Yo siempre les recomiendo que cuando iniciemos una pintura, empecemos del fondo. De esta manera nos podemos concentrar posteriormente en la imagen sin tener que estar cuidando excesivamente los bordes. Colocaremos en la fuente de luz todo lo que es nuestro tono luz y lo esparciremos hasta llegar a los medios tonos. Podemos colocar este tono luz en la zona del objeto para iniciar nuestra iluminación. Una vez que hayamos esparcido nuestro tono luz, extenderemos el tono medio lo más que podamos por toda la zona para poder generar una base. Debemos tener mucho cuidado en dónde colocamos esta sombra. Recuerden, la luz, medio tono y sombra. Así como lo hicimos en el fondo, lo vamos a aplicar en la parte de abajo, lo que sería nuestra mesa o el piso, y lo mismo lo vamos a aplicar en la esfera. Importante, ya colocamos previamente la luz, pero aún así agregaremos otro poco de luz para que esa zona siga fresca y cuando coloquemos el medio tono se puedan mezclar entre sí. Al momento de mezclar la luz y el medio tono, debemos seguir la forma del objeto. En este caso, nuestro objeto es circular, por lo que la mezcla que vamos a hacer será circular. En unos movimientos completamente circulares con el pincel, los vamos a ir mezclando y vamos a ir extendiendo el medio tono hacia abajo, hacia donde está la sombra, para que una vez que agreguemos la sombra, estos dos colores también se puedan unir. Recuerden, no vamos a pintar choques de colores, no. Vamos a pintar transiciones de colores. ¿Lo recuerdan? Tendremos mucho cuidado con los contornos. Si es preciso, podemos girar nuestro cuaderno para poder controlar esos contornos usando el filo del pincel. El filo del pincel es prácticamente las puntas de la cerda, ¿de acuerdo? Nuestra esfera debe de quedar de esta manera, respetando el factor luminoso y las transiciones de luz, medio tono y sombra. Aplicaremos el mismo proceso con los demás colores primarios. Recuerden, lavamos bien nuestro pincel, limpiamos nuestra paleta, limpiamos nuestro godet, podemos usar alguna toallita desechable, de preferencia húmeda, para que podamos limpiar perfectamente nuestro godet. Una vez que tengamos limpio el godet, podemos servir rojo y trabajar nuestros tres valores tonales. En este caso partimos del medio tono, que es rojo, le vamos a agregar luminosidad con blanco, que se convertirá en rosa, y le vamos a bajar la luminosidad con negro, que será algo así como un rojo óxido, algo por el estilo. Y vamos a hacer nuestras tres manchas en el cuaderno. Lo mismo, agregaremos al lado derecho luz, a la parte de luz, medio tono, a lo que es nuestro medio tono, lo que está a la mitad, y nuestra sombra. En la pintura comenzaremos a extender nuestra luz por toda la zona. Una vez que hayamos extendido completamente la luz, podemos agregar el medio tono para ir mezclando entre sí. Yo les recomiendo que tomen muy en cuenta el uso del agua para esta actividad,
porque de esta manera, mientras más húmeda esté nuestra pintura, se podrá mezclar mejor y las transiciones de colores quedarán más fluidas. También podemos usar un pincel seco para mezclar ambos tonos. Colocamos la parte de luz y la parte de medio tono y con el pincel seco los unimos. Este pincel no debe de tener carga de pintura para que pueda mezclar ambos colores. En el filo del piso colocaremos una sombra absoluta en la pared y colocaremos luz en la parte de abajo del piso. Así como existe la sombra dentro del objeto, también existe una proyección de sombra. Sugiero que la tomen en cuenta para su representación. Colocaremos en el objeto la luz de manera circular, haciendo pequeños círculos y agrandando ese círculo. Agregaremos el medio tono que se va a ir mezclando entre sí. Un dato importante para hacer estas mezclas es que no los coloquemos tan pegados los colores, que podamos separarlos tantito para que podamos hacer esa unión con el segundo pincel, o bien agregar ambos tonos y el mismo pincel rápidamente enjuagarlo y quitarle la mayor cantidad de pintura que tenga para con ese mismo, mientras siga húmedo, hacer la mezcla de los dos colores. Por último, agregaremos medio tono en la parte de sombra y tomaremos el tono sombra para completar esa transición. Lo mismo que hemos aprendido aplicando en ambas esferas, lo podemos hacer para el azul. Recuerden, tono luz, medio tono, sombra, y colocamos primero el fondo. La parte de luz, parte de medio tono después y la parte de sombra. Recuerden lavar muy bien su material, sus pinceles, no me los dejen secos o despaturrados, guardar bien su material y sobre todo limpiar su godet, que no les quede toda la pintura pegada. ¿Qué les parece este tipo de trabajo? Está padre, ¿no? Con tan solo 3 tonos podemos dar la sensación completa de volumen, luz, medio tono y sombra. Ahora me creen cuando les dije que íbamos a trabajar los 3 colores primarios pero de maneras diferentes, y todavía falta lo chido. Yo les preparé un formato de apuntes, el paso a paso de cómo desarrollar esta actividad. Se los dejo en el PDF adjunto a esta actividad. Recuerden, los videos los voy a subir ahora en el muro para que todos tengan acceso continuo. Recuerden, luz, medio tono y sombra. Facilísimo. 1, 2 y 3. Y el 2 es el del medio. El medio tono, siempre. ¿De acuerdo? Eso es todo por hoy, cracks. Yo me voy, pero ya saben, no me voy sin dejarles una frase de artistas legendarios. En este caso del alemán Hans Hofmann, que dice así: en la naturaleza, la luz crea el color. En la pintura, el color crea la luz. Adiós, Pimpollo.